Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter y hoy vamos a hablar sobre definición del objeto. La definición del objeto es muy importante porque nos ayuda a establecer el propósito, el espíritu del objeto que estamos diseñando. La clase pasada hablamos del diseño conceptual del smartphone, y este es un teléfono inteligente y usa la palabra inteligente porque dentro del concepto inteligente está inmerso, está embebido lo que conocemos hoy como la cámara, lo que conocemos como la agenda. Acá hay una calculadora. Entonces, ese concepto, ¿no?, a nosotros nos ayuda a entender el smartphone. Entonces, vamos a empezar. Nosotros tenemos que, cuando empezamos a definir un objeto, primero son las ideas, ¿no? Las ideas que nosotros tenemos, ¿no?, y que se nos ocurren. Nosotros especulamos, ¿no? Hacemos en la imaginación, empezamos a pensar en qué puede ser, cómo podemos definir nuestro objeto. Pero cuando eso que tenemos en la cabeza, ¿no?, lo queremos verbalizar, ¿no?, en otras palabras queremos escribir, ¿no?, escribir en palabras, ¿no?, nos damos cuenta que el lenguaje hablado, ¿no?, es muy limitado. Es muy limitado, de tal manera que con palabras no puedes expresar algunas ideas que tú tienes, algunas figuras, algunas geometrías que tienes en la cabeza. Entonces, es en este punto en el que tú entras al diseño conceptual. Y en el diseño conceptual se vale de la expresión gráfica. Y en la expresión gráfica tenemos diferentes maneras de comunicarnos, ¿no? No sé si se acuerdan de este cuadro, ¿no? Horizontal y de perfil. Entonces, con este esquema nosotros podemos ver, por ejemplo, si tenemos un cubo en horizontal, ¿no?, vista de perfil y vista frontales de la misma manera, ¿no? Entonces podemos entender, ¿no?, un concepto, una idea que estamos imaginando. Pero cuando entramos ya a la definición del objeto, ¿no?, nosotros en esta etapa le tenemos que dar cuál es el propósito, ¿no?, el propósito del objeto. Un ejemplo muy sencillo. Esta piedra, cuando nosotros le asignamos una función de pisapapel, su propósito se convierte en no dejar que los papeles se vayan. Y si queremos definirlo, objeto pesado que se coloca sobre los papeles, ¿no? Otro ejemplo, el lápiz. ¿Cuál es el propósito del lápiz? El propósito del lápiz es escribir. ¿Cuál es su definición? Objeto alargado, ergonómicamente adaptado para que la persona pueda escribir con el dedo pulgar y índice sobre una superficie de papel. Es de madera en el exterior y en el interior es de una resina, puede ser diferentes materiales. También podríamos hablar del martillo. ¿Cuál es el propósito del martillo? Golpear sobre un clavo. ¿Y cuál es su definición? Su definición sería objeto con mango largo para poder asir, para poder agarrarlo, que en el extremo superior tiene una masa en forma de T, ¿no?, con un cilindro que permite golpear a la cabeza del clavo. Esa es la definición. Entonces, establecemos que a partir del propósito del diseño, nosotros podemos definir con mucha facilidad al objeto. Finalmente podemos decir cuál es el propósito del peine. El propósito del peine es
alisar, desenredar el pelo. ¿Y cómo lo podemos definir? Objeto plano, ¿no? Con un mango, con dientes para poder pasar por entre los cabellos. Esa es la definición. Y finalmente, ¿cómo llamarían ustedes, o cuál sería el propósito de este perforador? El propósito es hacer perforaciones, huecos, ¿no? Ahí está, y ahí está el huequito, en papel para poder colocar unos faster o poder agruparlos. ¿Cuál es su definición? Objeto metálico con dos cilindros distanciados tipo troquel, ¿no? Que permiten perforar, agujerear una hoja de papel. Entonces, nosotros, partiendo del propósito, ¿no? Que nosotros le damos al objeto a diseñar, podemos definir el objeto, ¿no? Entonces, en conclusión, un objeto que cumple con su propósito se puede definir, y según el método axiológico, un objeto es bueno cuando cumple su definición. Nosotros decimos que este lápiz es bueno porque escribe. Nosotros decimos que este martillo es bueno porque clava y no se rompe. Decimos que es bueno este perforador porque perfora. Decimos que es bueno este papel, este pizapapel, en la medida que soporta al papel y no lo deja que se vaya. Muchas gracias. Definición del objeto.